Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga ricamente. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Sean todos cordialmente bienvenidos y los que nos acompañan también por medio del internet, pues esperamos que Dios hoy también les conceda su bendición. Continuamos nuestra serie sobre el libro de Hechos y vamos a leer todo el capítulo 3. Esta historia emocionante de la sanidad de un cojo y la predicación de Pedro, que es el punto importante de este capítulo. Demos lectura a Hechos capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Como hemos mencionado, hermanos, el libro de Hechos nos ayuda a ver con ojos de fe la presencia invisible de Cristo en su iglesia. Y yo quisiera notar, antes de hablar del milagro de la sanidad y la prédica de Pedro, quisiera que notara en versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Era las 3 de la tarde cuando se hacía por costumbre sacrificios y oraciones. Fíjese bien, hermanos. Pedro y Juan sabían que ya no hacía falta más sacrificios. Pedro y Juan sabían bien que ya no hacía falta el templo, que Jesucristo por medio de su Santo Espíritu era la presencia de Dios. Pedro escribiría en su primera epístola que nosotros hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo como Cordero puro. Ellos entendían ahora que Jesucristo era el último sacrificio, el último templo. Y sin embargo, los encontramos yendo al templo. ¿Por qué? ¿No le parece extraño? Claro, para nuestros días anárquicos, donde cualquier apóstol, profeta inventa nuevos movimientos, nuevas corrientes, nuevos gobiernos de la iglesia, nuevo todo, para nosotros nos parecería raro que los apóstoles siguieran hasta que Jesucristo cambiara las cosas. Siendo apóstoles, hermanos, enviados por Cristo mismo, no se atrevieron a hacer cambios en el gobierno del pueblo de Dios hasta que Jesucristo lo dictara. Aquí hay algo impresionante. Pedro y Juan, ellos mismos siendo los más allegados a Cristo Jesús y muy importantes en el desarrollo de la iglesia, escribirían varias cartas. Pedro sería líder en la iglesia hasta que muera. Sin embargo, no se atrevieron a estar inventando, cambiando, imponiendo ellos, sino que siguieron en el mismo lugar de siempre, junto con el pueblo de Dios siempre, estando dispuestos a que Jesucristo directamente los llevara. Y luego, más adelante, Jesucristo permitiría una persecución, los expulsará de ahí y la iglesia poco a poco tomaría su nueva forma de gobierno para el Nuevo Testamento. Pero Jesús, ni sus apóstoles, hermanos, cometieron violencia. Y esto nos dice mucho de cómo Dios obra, hermano. Y qué terrible que la iglesia en muchas ocasiones esté en manos de violentos. Violentos que según ellos, según sus imaginaciones alocadas, en nombre de revelaciones de Dios, hacen violencia con la iglesia, inventando, imponiendo. Pedro y Juan, cuidadosos de la obra de Dios, verdaderos apóstoles, verdaderos siervos de Jesucristo, esperan que sea Jesús directamente que vaya encaminando su iglesia. Para nosotros, hermanos, los reformados, que apreciamos, que estimamos la palabra de Dios, esto es debe ser para nosotros un gran consuelo, porque sabemos que la iglesia está en manos de Cristo. La iglesia no está en manos de hombres. Cuando nosotros seguimos lo que la palabra, lo que Cristo Jesús, por medio de sus siervos, los apóstoles, ha dictado, cuando seguimos la palabra de Dios, podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es aprobado por Cristo, de que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad. Entonces, nada más un comentario sobre ese primer versículo, hermanos. Creo que es importante ver cómo Juan y Pedro, ellos no cometen violencias, ellos no inventan, no imponen sus propias ideas, esperan en el Señor. Y mientras tanto se encuentran orando en el mismo lugar donde el pueblo de Dios durante siglos había orado al Señor. Pues ese día sucedió algo. Sucedió de que un cojo conocido por todo el mundo,
Nosotros conocemos esos casos. Hay casos en San José de los que piden limosnas y de buena hora de la mañana están colocados ahí. Este cojo era conocido por todo el pueblo de bien temprano, o lo llevaban sus familiares, o él se veía cómo llegaba, y todos los días todo el mundo lo conocía. Siempre en la puerta de la hermosa estaba ese cojo pidiendo limosna. Todo el mundo lo conocía. Y ese día Pedro y Juan van pasando y hay una sanidad de un cojo. Ahora, chicos, ¿recuerdan al principio del ministerio de Jesús cuando sanó a uno que no podía caminar? ¿Cuántos niños recuerdan cómo llegó a la presencia de Dios ese paralítico? ¿Se acuerda? ¿Lo bajaron por dónde? Por el techo. No más comenzando el ministerio de Cristo, Jesús sana a un cojo, un paralítico. Pero su sanidad estaba relacionado con ¿qué? A ver que también estamos recordando nuestras historias bíblicas. Antes de sanar el parálisis que tenía, ¿qué hizo Jesucristo? Chicos, antes de sanar al paralítico, ¿qué le dijo? ¿Sí? ¿Qué dijo? Muy bien, tus pecados te son perdonados. Y se acuerde que los fariseos se quejan. ¿Quién es este que anda perdonando pecados? Solo Dios. Y Jesús, que sabía su pensamiento, dijo, ¿qué es más fácil, perdonar sus pecados o sanarlo? Entonces dice, para que sepa que el Hijo de Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados, levántate, toma tu cama y camine. Y se levantó. Pero fíjese muy bien, hermanos, un milagro de sanidad relacionado con el perdón de pecados. Y encontramos lo mismo. Pedro y Juan, empezando su ministerio, como que Jesús va repitiendo en ellos la misma señal, porque no se van a contentar con solo haber sanado a ese cojo, sino Pedro va a relacionar el poder de Jesús con el perdón de Dios en ellos. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Pedro y Juan van juntos al templo. No hay ninguna rivalidad entre los apóstoles. Los teólogos, hermanos, siempre están buscando figurar en su teología, inventando algo nunca antes oído. Y los teólogos, medio incrédulos, les gusta poner Pedro contra Juan, contra Pablo, ¿verdad? Y ellos encuentran supuestamente en el Nuevo Testamento diferentes corrientes, petrinas, joaninas, paulinas. Eso no existe. Pedro y Juan caminan juntos. No había rivalidad entre los apóstoles. Eran portadores juntos, colaboradores juntos, así como debemos ser todos. Toda la iglesia, nunca debe haber rivalidad. Pedro y Juan, dos de los apóstoles más destacados, fueron juntos a orar, a postrarse ante el Señor en humildad, entendiendo que juntos eran portadores del Evangelio. El cojo pide una limosna. Pedro le dice, míranos, y lo sana. Este cojo, como mencionamos, según versículos 9 y 10, era conocido de parte de todos. No había duda en cuanto a la sanidad. Todos sabían que había sido cojo toda la vida y todos lo conocían. Versículo 10 dice, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. No había duda. Hay muchos milagreros allá y acá, y uno oye de este milagro, del otro milagro. Mire, hermanos, los milagros verdaderos no hay duda. Cuando los apóstoles del Señor y cuando Jesucristo mismo levantó a Lázaro, era tan fuerte que los saduceos dijeron, hay que matar a este Jesús,
No podían negar el milagro. Solamente eliminándolo iban a eliminar los milagros de Cristo. Cuando Dios opera una señal, un milagro, hermano, no hay duda, este cojo era conocido por todos. Ahora bien, Pedro niega algo y afirma algo. Pedro niega algo y afirma algo. En versículo 12, ¿qué es lo que Pedro niega? Pedro niega de que la sanidad fuera por el poder de él y Juan o por su propia piedad. Vea lo que dice en versículo 12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro niega lo que muchos hoy quieren reclamar para sí mismos, poder. Pedro explícitamente dice, no es por nuestro poder, nosotros no tenemos poder para eso, o por nuestra piedad. Yo creo que muchos hoy, hermanos, que se promueven como apóstoles de poder, no leen sus Biblias. Porque los verdaderos apóstoles decían claramente, nosotros no sanamos a este Señor por nuestro poder y por nuestra piedad. Pedro niega rotundamente de que el cojo fuera sanado por algo en ellos. ¿Y qué es lo que afirma? Versículo 13 en adelante. Dios Padre ha glorificado a su Hijo Jesús, que vosotros entregasteis y negasteis, etcétera, negasteis al Santo. Oiga qué duro, Pedro les habla frente a sus propias caras. Dios tiene un hijo. ¿Usted se acuerda que por eso Jesús fue crucificado? Por decir que Él es el Hijo de Dios. Yahvé no tiene hijos. Sí tiene. Yo lo soy, dice Jesús. Usted lo ha dicho. Y por eso lo crucificaron, por decir que era hijo de Dios. Y Pedro, el primer sermón en el templo mismo de donde lo habían escuchado supuestamente blasfemar, Pedro mismo vuelve a decir, a muchos de los mismos, negaste al Hijo de Dios. Crucificaste al Santo de Dios. Lo cambiaste por un homicida. Oiga. Pilato lo quería librar y ustedes insistieron en que lo mataran. Pedro afirma, hermano, que Cristo es Hijo de Dios. Cristo es el Santo de Dios. Cristo es autor de la vida y acaba de confirmar Jesús que es autor de la vida sanando a este cojo. Es autor de la vida física y sobre todo la vida espiritual. Y Pedro dice una cosa más. La fe en Cristo es necesario. Al cojo le había dicho en versículos 4 y 6, dice, míranos, le dice al cojo, no tengo plata y oro, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le está haciendo un llamado a la fe. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y el cojo toma la mano y ejerce fe. Y Pedro lo dice más adelante en versículo 16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. El cojo creyó y recibió sanidad de Cristo Jesús, el Cristo vivo y el Cristo presente. Nosotros fuimos simplemente canales, simplemente instrumentos, dice Pedro. Nosotros no sanamos. Es Cristo que sanó mediante la fe. El Evangelio se trata de Jesucristo, la fe, hermano. Pedro no está haciendo otra cosa que anunciando el Evangelio. Cristo es Hijo de Dios. Cristo es autor de la vida. Cristo es el Santo de Dios. Y Cristo por medio de la fe da vida. Pedro utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento. Él cita a Moisés que dijo que iba a levantar un profeta semejante a él. A él oiréis. Todo israelita sabía Deuteronomio 18, donde Moisés había dicho, Dios me va a levantar, Dios a ustedes le va a levantar un profeta como yo. A él oirá, oíd. Y Pedro remacha, Dios ha enviado el profeta como Moisés. A él oiréis.
Lenguaje de Isaías que hablamos el domingo pasado sobre el siervo de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Él es el siervo que sufrió, pero el siervo de Jehová que hoy traerá tiempo de refrigerio cuando Él vuelva. Por un tiempo el cielo lo ha recibido, está escondido a nuestra vista a la diestra de Dios. Está dando tiempo por medio del anuncio del Evangelio a arrepentirnos y convertirnos. Y después volverá. Y Pedro anuncia las dos cosas. Dice, el que no le escucha será desarraigado del pueblo. Recibirá juicio. Pero Pedro dice, yo sé que lo hicieron. Negaron a Cristo y lo crucificaron por ignorancia. Porque esto también era profetizado por Dios, era parte de su plan. Ahora arrepiéntanse y conviértanse. Y ese es el llamado de Pedro y Juan, hermanos. Y nosotros tenemos aquí un ejemplo de muchos de los sermones de los apóstoles. Este es el mensaje de los apóstoles. Este es el Evangelio. Es un mensaje no antropocéntrico. Pedro no gasta tiempo hablando de su poder, de lo que hicieron, de cómo supieron que iba a sanarse, etcétera, etcétera. No habla nada, más bien dice, no se fijen en nosotros. Pedro quiere hablar de Cristo. Pedro quiere hablar de Dios. Pedro quiere hablar del perdón que viene a través de la fe en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotros, hermanos. Ahora, estas señales se hicieron. Las señales quedaron como parte del ministerio de Cristo y de sus apóstoles. Pablo, cuando envía a Timoteo y a Tito, nunca les dice, vaya hable lenguas, vaya profetice en el Espíritu Santo y vaya haga las señales que yo he hecho. Pablo nunca lo dice. Él le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Los apóstoles hicieron las señales de apóstol, dice Pablo en 2 de Corintios. Él hizo las señales de apóstol. Aquí tenemos el registro. Aquí nosotros tenemos las señales. Muchos de ellos que vieron la señal no creyeron. Y eso es un tema en el libro de Hechos, hermanos. De que el Evangelio primero iba a ser predicado a los judíos. Pero los judíos en gran parte no iban a recibir el mensaje. Aquí no tenemos registro que se convirtieran. Más bien capítulo 4 dice que les echaron los guardas y los llevaron delante del Sanedrín otra vez. No hace falta que estemos haciendo las mismas señales. Aquí tenemos el registro de las señales. Lo importante es el Evangelio predicado. Es el Evangelio que convierte el corazón. Es el mensaje de Jesucristo que convierte el corazón. Las señales, algunas personas fueron impactadas y creyeron, y otros no, viendo la señal. Viendo la señal. No es la señal que convierte. Y aquí tenemos la señal hecha. Aquí está el testimonio de la señal. La señal está hecha. Lo importante es el anuncio del arrepentimiento y conversión y fe. Ahora, cuando Pedro aplica el mensaje, hermanos, ya notamos que él habla directamente. Ustedes negaron al Santo de Dios, al Mesías. Fíjese que vino el Mesías y ustedes lo crucificaron. Eso es lo que Pedro está diciendo. Vino el Mesías que ustedes tanto esperan y ustedes lo mataron. Esto era claro para que mataran a Pedro y Juan. Más adelante van a matar a Esteban por decir esto. Pero ahorita, como acababa de sanar a cojo, no sabían todavía cómo reaccionar y el pueblo no les hace nada. Los saduceos sí los apresan. Más adelante iban a empezar a matar a quienes predicaban de esa manera, porque matan a Esteban de aquí a poco. Pero Pedro les dice en su cara, vino el Mesías, ustedes lo mataron. Pero Dios está dando oportunidad. Y dice en versículo 19, así que arrepentíos y convertíos.
Y ese es el mensaje del Evangelio, hermano. Usted y yo no hemos pecado de la misma forma que aquellos judíos. Usted y yo no estuvimos diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero el Evangelio siempre viene, hermanos, específicamente a llamarnos al arrepentimiento. Nosotros somos muy buenos para suavizar las cosas, ¿verdad? Yo nunca le he preguntado a una persona, ¿usted es pecador? Y que una persona me diga, no, yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Pero si uno sigue preguntando, ¿y de qué maneras peca usted? Muchas formas, yo peco mucho. Sí, ¿en cuáles formas específicas? De ahí, y ahí nos quedamos patinando. Pedro les dijo claramente una de las formas que ninguno podía negar. Crucificaste al Mesías. Y cuando viene este evangelio a nosotros mismos, a nosotros hermanos, nos hace el mismo llamado: arrepiéntase, convertíos y creed en Cristo. Así que, ¿cómo viene a nosotros? ¿De qué manera? ¿De qué debemos arrepentirnos? No crucificamos a Cristo así literalmente, pero no hemos exaltado nuestro propio ego con nuestro orgullo. En la casa, en el trabajo, nuestra vida personal, en la iglesia, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro individualismo estorba que Dios reciba la gloria y que los hermanos sean edificados. Y frente a la palabra de Dios y frente al mensaje, hermanos, creo que el Espíritu Santo con cada uno de nosotros nos puede decir: mi pecado, mis pecados, para que este llamado arrepiéntase sea realmente una respuesta concreta. Si me arrepiento, ¿de qué? ¿De no sé? No. Me arrepiento de ser un egoísta, de ser un orgulloso, de ser mentiroso, de ser fornicario en los pensamientos que yo tengo, de ser ladrón porque robo tiempo y robo cosas de mi empleador. Arrepentíos y convertíos. Este concepto de convertirse, hermano, es reversa. Usted sabe, y hemos comentado esto mucho en nuestra iglesia, el mensaje light, liviano de la iglesia hoy. La iglesia en muchas ocasiones pretende ser nada más que club bonito para que la gente llegue y que haya actividad y música y pastores pagados. Un mensaje bonito, atractivo. No un mensaje de reversas, 180 grados. Pero eso es lo que significa el término convertirse. Significa que yo estaba caminando en mi vida así y que Dios me toma y me dé reversa completa. ¿Ha sucedido eso en su vida? ¿Ha sucedido eso en mi vida, hermano? Dios, su obra en nosotros, al escuchar el Evangelio de Cristo, de arrepentimiento y fe en su nombre, obra una reversa en nuestra vida. De modo que los valores del reino de Cristo son mis valores. Ya no mis cosas. Ya no mis deseos, mis ilusiones, mis sueños, mis metas. El cristiano no debe hablar de esa manera. El cristiano debería hablar: la voluntad de Dios para mí es. Yo creo, yo siento que lo que Dios quiere conmigo es. El mundo y las iglesias mundanas hablan de sí mismos y de sus sueños y de sus cosas, de su autoestima, de su. El cristiano escucha un mensaje de arrepentirse y convertirse para que cuando venga Jesucristo en el día final nos reciba en su reino y vengan
tiempos de refrigerio. Hoy, hermanos, nos toca ver la señal que fue dada. El cojo anduvo. Y no es el punto final, porque el cojo anduvo ese día, pero un día murió. No tenemos al cojo con nosotros mismos. Eso fue una señal. Fue señal. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Fue una señal de la presencia real de Cristo Jesús en su iglesia. Y de eso estamos hablando. El libro de Hechos son los hechos de Cristo. Y ese día Jesucristo, dice Pedro, Jesucristo ha hecho esto. Y por la fe en Cristo, este ha recibido el poder para cambiar. Hoy nos toca, hermano. Hoy nos corresponde ver la señal. Aquí estamos viendo la señal. Es como si estuviéramos presentes. Aquí tenemos el testimonio fidedigno de lo que pasó. Es como el que el cojo se levantara frente a nosotros. Aquí está la señal. Cristo está presente. No hay duda. Cristo está activo. Y Cristo, por el Evangelio, nos es anunciado. La respuesta es: arrepiéntase de sus pecados. Conviértase al Señor y crea en Cristo Jesús. Yo espero que ninguna persona presente pierda la oportunidad de que espere el tiempo de refrigerio que dice Pedro. Vendrá tiempo de refrigerio al que se arrepiente, al que se convierte, al que cree en Cristo Jesús. No menospreciemos la oportunidad, hermano. Viene el fin, Cristo volverá también como juez, así como Salvador. No menospreciemos la oportunidad que tenemos en el Evangelio de recibir a Jesucristo. Y en segundo lugar, no seamos negligentes, hermanos, en anunciar este mismo mensaje glorioso. El mensaje del Evangelio es duro, por un lado, porque denuncia nuestras ofensas contra Dios. Pero el Evangelio trae una gran promesa: conviértanse y vendrá tiempo de refrigerio cuando Cristo vuelva a la tierra. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje hermoso de aquel día cuando este cojo recibió su sanidad. Muestra del poder y del amor y de la misericordia de Cristo Jesús. Oh Dios, sabemos que tu Evangelio sigue siendo anunciado en el mundo, haciendo el llamado a los pecadores a arrepentirnos, convertirnos y creer en aquel que es autor de la vida, el Santo de Dios, Jesucristo Salvador. Padre, que este mensaje convierta nuestros corazones y que sea el mensaje que nosotros llevemos sobre nuestros labios también, para que muchas personas puedan también conocer el glorioso mensaje de esperanza, de perdón y de salvación eterna en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de este Jesús, nuestro Salvador. Amén.